La misa de hoy se ofrece por las siguientes intenciones: súplicas pidiendo por la salud de todos los enfermos de la comunidad, difuntos Griselda y Felipe Ullman, José Heit, Lucas Williner, Esteban Ferreira, Karen Mancilla, Gustavo y Gabriel Peralta, María Rosa, presbítero Alfredo Marcelo Welchen, Faustina Moreira, Luisa Peloso, Antonia Galeano, Delfa Chamorro, Saturnina Ruiz Díaz, Silma Giraudo de Campo, Juan Antonio Andreán, Miguel Ángel Cáceres, Inés Broder, familia Cáneva y Bertone, familia Balaudo Ingaramo, por todos los difuntos anotados en cartelera del templo, por los agonizantes y las almas del purgatorio.
Hermanos, Dios nos manifiesta hoy su infinita bondad y nos llama a creer, a confiar plenamente en Él, que es quien realmente salva. ¿Cantamos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo nacer a la luz por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora permanezca con todos ustedes. Comenzamos nuestra celebración disponiendo el corazón para que la palabra de Jesús, que es luz, que es guía para nuestra vida, nos permita comprender su mensaje y sobre todo nos permita iluminar el corazón. Le vamos a pedir perdón por nuestras cegueras, por nuestras desconfianzas, por nuestro egoísmo que nos impide ver a Jesús cerca nuestro. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la luz de la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabamos, glorificamos, cantamos juntos a Dios.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Así habla el Señor. Griten jubilosos por Jacob, aclamen a la primera de las naciones. Háganse oír, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Yo los hago venir del país del norte y los reúno desde los extremos de la tierra. Hay entre ellos ciegos, lisiados, mujeres embarazadas y parturientas. Es una gran asamblea la que vuelve aquí. Habían partido llorando, pero yo los traigo llenos de consuelo. Los conduciré a los torrentes de agua, por un camino llano, donde ellos no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían: el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote del culto antiguo es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque Él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Y nadie se arroga de esta dignidad, si no es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria del ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú
eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Palabra de Dios. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Al igual que en otros lugares del Evangelio, la curación de este ciego de nacimiento que nos relata San Marcos no es un milagro más, no es algo más que hizo Jesús por el bien de esa persona, sino que en este lugar del Evangelio tiene un significado particular porque veníamos de escuchar los 3 anuncios que Jesús había hecho de la pasión, de la muerte, del sufrimiento que iba a padecer, y las 3 veces había reacciones desubicadas, podríamos decir, de los discípulos, en algunas ocasiones buscando quién era el más importante, quién era el mayor, en otros casos con otras inquietudes puramente humanas. Entonces, después de esos 3 anuncios viene la curación de este ciego, ¿no? Un hombre que está tirado al borde del camino, a la salida de la ciudad, marginado, viviendo de lo que los demás le dan, sin poder valerse por sí mismo, sin poder caminar, porque la ceguera impedía que viera con claridad, y de repente escucha a Jesús y sabe que Jesús es el único que puede hacer por él algo importante. Y entonces comienza a gritar, comienza a llamar a Jesús. Es ahora o nunca. Jesús pasa y se va. Y aunque la multitud lo quiere hacer callar, el ciego grita con más fuerza hasta que logra que Jesús lo escuche, y Jesús, al escucharlo, lo manda a llamar. Lo manda a llamar, le pregunta qué quiere, cosa de que la curación no sea
algo obvio, sino que sea un verdadero pedido, fruto de esa inquietud interior, de ese creer, confiar en Jesús. Y Jesús le dirá, tu fe te ha salvado. No le dirá, empezá a ver, le dirá, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento el ciego recupera la vista, recupera el valerse por sí mismo, pero a la vez nace en esa curación un nuevo discípulo de Jesús, un seguidor. El eje, podríamos decir, de este milagro entonces está en la respuesta de Jesús cuando sucede el milagro. Tu fe te ha salvado. Por eso la Iglesia siempre utilizó la comparación de este milagro con lo que sucede en cada uno de nosotros antes y después del bautismo. Antes del bautismo somos de algún modo ciegos en el corazón. El bautismo nos regala el don de la fe y esa fe nos permite, a partir de ese momento, ver con claridad a Jesús. Por eso el signo de la luz en el bautismo, cuando el padrino o la madrina recibe del cirio pascual esa vela encendida, simboliza justamente esto. La fe nos permite ver a Jesús. Pero esa fe, que es un regalo, que es un don, que nos da la visión del corazón, que nos permite ver a Jesús, también es una tarea, es un trabajo arduo, muchas veces duro y difícil. El ciego mismo, que quizás en ese impulso natural de la fe empezó a llamarlo a Jesús, tuvo muchas contras. La multitud que le decía, cállate. Cuántas multitudes quizás, cuántas voces, cuando a veces yo quiero alimentar mi fe o quiero dar un testimonio de Jesús, vociferan en contra, ¿no? Apagan el impulso de la fe. El ciego también tenía un manto que dice que cuando Jesús lo llama, él se pone de pie y comienza a ir casi a los tropezones hacia esa voz de Jesús. Y dice el Evangelio, dejando el manto. La fe también no solamente tiene voces de afuera en contra, sino que al caminar en la fe, al optar por la fe, hay que dejar mantos, hay que renunciar a cosas que ciertamente son contrapesos, lastres, que me hacen menos ágil en la fe, ¿no? Que me hacen tener menor reacción para ir hacia Jesús. Entonces también, qué bueno es ponerle nombre a cada cosa. Quizás a la luz de este Evangelio yo podré poner nombre a las voces en contra que tengo hoy en mi vida para que mi fe aumente, y tendré que poner nombre a los mantos, a los pesos que son un lastre en mi propia fe. Pero sabemos que aún entre tropezones, lastres y voces en contra, la voz de Jesús es más fuerte. La voz del ciego logra que Jesús llame. Y cuando Jesús llama, allí la vida cambia, porque Jesús reconoce la fe presente en el corazón, la fortalece, la aumenta y la hace luminosa. Y ese que hasta ese momento era ciego y no podía ver, ahora no solo ve, sino que además se convierte en un discípulo que sigue a Jesús por el camino, dando testimonio, en primer lugar, de su ceguera física, de la cual Jesús lo liberó, lo curó, pero a la vez de su nueva identidad. Es un creyente, es un discípulo
y por lo tanto también un testigo, alguien que con su vida anuncia a Jesús. Por eso, tomando este mensaje, tomando esta palabra que el Señor nos regala, pidámosle esa gracia, ¿no? Más allá de lo que estemos haciendo por Jesús, más activamente en la comunidad, en la parroquia, en algún servicio, pero todos tenemos el bautismo. Y entonces aquí se trata de hacer que ese sacramento primordial, esa puerta que nos abre a la fe, pueda tener la fortaleza y nos haga capaces de recuperar una mirada creyente, que detecte la presencia de Jesús, que lo encuentre al Señor, que si quizás hasta ahora pasaba de largo por mis apuros, por estar metido en mis problemas, ahora esté más atento y me deje impactar por esa palabra, por ese rostro, por esa situación en la cual, al irme a dormir a la noche y al revisar el día, yo diga, ahí estuvo Jesús. En esa situación lo pude encontrar. Quizás antes pasaba de largo, hoy ya no. Y este Evangelio también nos ayuda en este mes de octubre, que es el mes de las misiones, el mes misionero a nivel mundial, para también redescubrir la identidad del bautizado como misionero, ¿no? Discípulo misionero, como nos decía el documento de los obispos de América Latina en Aparecida hace ya 15 años de ese gran acontecimiento eclesial que vivimos en toda América. Volver a descubrir que para ser misionero no tengo que pensar solamente en irme a regiones apartadas o a continentes donde todavía el cristianismo está siendo muy pequeño, en pocas personas son miembros de la Iglesia. La misión es darle a cada tarea que yo hago y al testimonio de vida que me propongo ese tinte misionero. No de hacer proselitismo, como dice el Papa Francisco, con la fe, sino de hacer que resplandezca luminosamente la fe en las obras cotidianas, en aquello que yo hago quizás sin buscar ser visto, pero que para otro es un testimonio o un cuestionamiento, una lucecita que se prende, para alguien a cual le dije 2 palabras y quizás en mí fueron palabras dichas al pasar, en la otra persona repercutieron y permitieron recuperar una cercanía con Jesús que hasta ese momento se había perdido. Así entonces, pidamos en esta Eucaristía que ese deseo por ver a Jesús, ese deseo por creer en Él, ese deseo por convertir mi corazón a su amor, resplandezca cada día más, que lo pueda ver cada día de mi vida, que pueda decir, hoy no ha pasado el día sin que en este momento yo me he encontrado con Jesús, y ese encuentro fue motivo de alegría, de esperanza y de recuperar una fe débil, de alentar un camino que es difícil y de sostener mi camino al encuentro con Él al fin de la vida. Este momento de la misa es aquel en el que como comunidad renovamos nuestra fe.
Sin embargo, cada uno dice creo, no decimos creemos, porque en realidad la fe es en primer lugar algo personal, porque el bautismo fue de cada uno y por lo tanto mi respuesta de fe es mía hacia Jesús. Y en esas individualidades de cada uno de nosotros, la fe se hace común y por eso la proclamamos juntos, sin dejar de reconocer que soy yo quien responde a Jesús muerto y resucitado. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de que habría de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con fe y confianza en Dios, que escucha nuestra súplica, presentemos ahora nuestra oración. A cada una de las peticiones respondemos: Señor, escúchanos y danos tu luz. Por la Iglesia, para que anuncie a los hombres tu reino de vida, fraternidad y paz. Oremos: Señor, escúchanos y danos tu luz. Por nuestro obispo y sacerdotes, para que junto a ellos hagamos realidad el Evangelio de tu Hijo. Oremos: Señor, escúchanos y danos tu luz. Por nuestra patria, para que trabajemos en conseguir una convivencia pacífica entre todos, en la que se termine la violencia y no existan tantas desigualdades económicas y sociales. Oremos: Señor, escúchanos y danos tu luz. Por todas las familias de la catequesis, para que encuentren en tu Hijo la luz que los guía al encuentro con Él. Oremos: Señor, escúchanos y danos tu luz. Por nuestra comunidad, para que siga comprometida con tu Hijo para la construcción del reino de Dios. Oremos: Señor, escúchanos y danos tu luz. Señor Dios, rico en misericordia, te pedimos que escuches nuestras súplicas y nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la fe y a la gracia salvadora de Cristo, tu Hijo, único Redentor del hombre, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es nuestro deseo que Dios pueda realizar en nosotros su reino de amor. Presentemos sobre la mesa del altar la ofrenda de nuestras vidas. Cantamos. Pan y vino sobre el altar.
Sigamos rezando, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos, y que la celebración de estos misterios sea para tu gloria y alabanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, por el misterio de la encarnación, llevó hasta la luz de la fe a los que caminaban en las tinieblas, e hizo renacer a los que habían nacido en la esclavitud del pecado, convirtiéndolos en hijos adoptivos por el bautismo. Por eso, Padre, te adoran el cielo y la tierra entonando un canto nuevo, y nosotros con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar: Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Luis Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Elmira, Cristian y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, con San Juan de Capistrano y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Por el bautismo somos hijos de Dios, por eso le rezamos juntos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Le expresamos a quien tenemos cerca un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Recordamos que en este tiempo la comunión la recibimos en la mano.
Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, te invitamos que reces junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Queremos seguir a Jesús en su camino. Luego que Él ha curado de nuestra ceguera espiritual, por eso nos fortalecemos comiendo de este pan eucarístico. Cantamos. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con
Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos, para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia, por Jesucristo nuestro Señor. En esta semana que está pasando, nuestro obispo ha escrito una carta a toda la diócesis en la cual anuncia, por un lado, en comunión con el Papa Francisco, el inicio de un tiempo de sínodo de la Iglesia en todo el mundo, algo similar a lo que ya en nuestra diócesis vinimos haciendo en estos últimos 3 años, preparándonos para la asamblea que se celebró hace 10 días atrás, pero ahora el Papa a eso lo propone para toda la Iglesia, como un camino en el cual todas las iglesias diocesanas serán consultadas para proponer después caminos pastorales de manera universal. Por lo pronto entonces el Papa hace 2 semanas atrás lo inició con una misa en Roma y cada obispo en su diócesis lo hace en la iglesia catedral. Nuestro obispo lo hará mañana, que es la fiesta patronal de la iglesia catedral, la fiesta de San Rafael, y allí hará entonces el lanzamiento de esta etapa sinodal para nuestra iglesia de Rafael. Y a la vez, en la misma carta también comunicó que para todo el ámbito de la diócesis de Rafaela se termina el tiempo en el cual se dispensaba de la asistencia a misa y el cumplimiento del precepto dominical. Cuando se inició la pandemia ya en marzo del año pasado, en todas las diócesis se había dado esta dispensa para que las personas ciertamente que no podíamos asistir al templo pudieran participar de manera virtual o televisiva o por la radio de la Eucaristía. Como ahora en algunos aspectos pareciera ir mejorando el tiempo, aunque no terminó la pandemia, entonces también nuestro obispo invita, salvo aquellas personas que estén impedidas o que sean personas de riesgo, que los demás bautizados volvamos a la práctica semanal de la Eucaristía, a celebrar como comunidad creyente la misa y con ello alimentar y fortalecer nuestra fe en Jesús. Así que entonces la transmisión de la misa se seguirá haciendo por el Facebook y por el canal, pero ciertamente ahora, como antes de la pandemia, solo para aquellas personas ancianas o de riesgo por este tiempo. El Señor esté con ustedes. A cada invocación respondemos amén. El Señor de todo consuelo ordene los días de ustedes en su paz y les conceda los dones de su bendición. Amén. Los libre de toda perturbación y confirme sus corazones en el amor. Amén. Para que enriquecidos con la fe, la esperanza y la caridad, practiquen el bien en la vida presente y puedan llegar felizmente a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En este tiempo no hacemos la colecta en el momento de las ofrendas. Quien desee dejar su ofrenda a la iglesia lo puede hacer en la alcancía o a las personas que estarán en ambas puertas laterales por donde nos vamos a retirar. Con el deseo de ser luminosos testigos de la fe en Jesús, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz domingo en familia y una bendecida semana. Gracias, Padre, igualmente. Para seguir a Jesús en nuestras vidas, nos despedimos cantando.